el nacimiento de México es algo casi, casi como destinado en la historia y que nos han enseñado siempre una versión muy traumática de nosotros. Yo digo que nos enseñan una versión en la que nos enseñan a odiarnos a nosotros mismos, porque por un lado decimos que somos muy patriotas, muy nacionalistas, amamos a México, nos gusta nuestra cultura, nuestro folclore, nuestras tradiciones, nuestra música, y no nos damos cuenta. Todo eso que dices que amas de México es un México mestizo. Y ese mestizaje que dices que tanto te gusta incluye toda la parte hispana. Y vivimos en la neurótica y esquizofrénica contradicción de decir, amo a México, como México no hay dos, estoy orgulloso de mi cultura, pero odio al hombre que es responsable de todo eso. Es imposible. O sea, este país es el mayor país hispanohablante del mundo, es un país rebosante de hispanidad, un mestizaje de lo hispano, de lo indio. No puedes, entonces nos enseñan a odiar una mitad de nosotros mismos, ¿no? Cortés es como un padre simbólico al que odiamos. Soy Juan Miguel Zunzunegui, doctor en humanidades, autor del libro Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, y esta es una entrevista para Mejores Prácticas. ¿Recuerdas cómo fue o sí, cómo fue el momento en el que te interesaste por este personaje en particular? Lo recuerdo muy bien y va a parecer un poco tonto, pero también tiene que ver con la primaria. Yo era un niño muy raro en la primaria, hay que decirlo. Yo me acuerdo la primera vez que yo conocí a Hernán Cortés, es decir, que me lo mencionaron, pues obviamente fue en segundo de primaria en clase de historia. Pero desde entonces yo sí me di cuenta que yo era un poco distinto, pero a ver, yo llevaba todo un año de escuela, todo el primero de primaria, en Historia de México, pues que es cuando ves a las culturas prehispánicas y particularmente a los aztecas, ¿no? Un poco como nos lo enseñan en este país, donde aquí todo era perfecto, este mito, ¿no? De que aquí todo era perfecto, todo funcionaba a la maravilla, no había corrupción, no había enfermedades, y de los aztecas te cuentan que eran gloriosos, maravillosos, perfectos, sabios, místicos, padrísimo, ¿no? Y luego al siguiente año de clases, Historia de México, y nos toca ver la conquista. Y me toca, claro, la clásica versión que te enseñan en este país, donde Hernán Cortés, un barbaján, un ignorante, un salvaje de la peor escoria de España, junto con 400 españoles igual de desgraciados, conquistaron al imperio azteca. Y fue la primera vez que, con lo compleja o lo poco compleja que puede ser la mente de un niño de esa edad, ¿no? Pero fue la primera vez que dije, aquí hay algo que no cuadra. O sea, no puede ser, llevo un año escuchando que los aztecas eran perfectos, maravillosos, gloriosos, y ahora tengo que asumir que un barbaján de cuarta los conquistó. No tiene el menor sentido, ¿no? Y desde ahí empecé a investigar al personaje y es un personaje al que no solté en toda mi vida. Y también desde ahí empecé a darme cuenta que la historia pues siempre está manoseada, siempre está manipulada, que la historia siempre tiene carga ideológica, que siempre tiene intereses políticos, que la forma en que te cuentan siempre es bastante sesgada. Y bueno, pues desde ahí empezó mi fascinación con el personaje de Hernán Cortés. Cuando yo empecé mi carrera literaria hace 10 años, yo siempre tuve en la mente Hernán Cortés. Y bueno, me esperé 10 años, lo cual me parece muy bien. Para mí este es así, el libro de todo lo que he sacado, este es el libro que siempre quise sacar. Pues está bien sacarlo 10 años después de haber comenzado a publicar, que creo que ya uno está más maduro, escribes mejor, en fin, puedes hacer algo mucho más bonito, pero que además en fechas quedaba muy bien, ¿no? Yo originalmente lo quería sacar para el 2021, que son los 500 años de la caída de Tenochtitlan. Lo adelanté un año porque pues de pronto ya estaba sonando demasiado el personaje y no me quise quedar atrás, ¿no? Pues sí. Quisiera saber un poco sobre el proceso que tuviste para escribir sobre Hernán Cortés. Pues mira, mis procesos son los mismos en todos los libros y son muy raros. Básicamente te puedo decir que no tengo, bueno, no, sí tengo proceso. Eh, yo confío, tal vez es excesivamente, pero confío demasiado en mis dones. Es decir, yo no saco libros por disciplina, yo saco libros por don. Es decir, siempre que tengo una idea en la cabeza, digo, ok, quiero escribir este libro. En general tengo o una muy buena idea o un muy buen título, ¿no? Y de pronto digo, quiero escribir este libro. Y me dedico de manera muy informal y muy indisciplinada, digamos, a estar leyendo, a ver películas, ver documentos, a como retacar la mente, pero sin ningún orden. Es decir, no me pongo a tomar nota, no me pongo a hacer apuntes, simplemente confío mucho en la memoria. Entonces retaco mi mente de manera, digo, muy informal, películas, cine y demás. Y de pronto hay otra cosa que yo he descubierto de mí y es que
yo funciono muy bien bajo presión, o más bien, si no tengo presión, no entrego las cosas. Entonces, generalmente llego a un acuerdo con mi editor y les digo, a ver, tal fecha, así tal fecha, a tal hora me comprometo a entregarte el libro. Y entonces, ya que tengo una fecha encima molestándome, me es más fácil escribir. Y en general lo que me pasa es que pierdo muchísimo tiempo en este procedimiento de estar simplemente empapándome del tema y de pronto digo, en la torre, tengo que entregar el libro en 2 meses y entonces me encierro y no hago nada más que escribir. Prácticamente todos mis libros han salido así de, procuro irme a algún lugar alejado, a una playa distante y poco conocida y me entrego a 3, 4 semanas a escribir y saco el libro en cosa de un mes, básicamente. Muy bien. Bueno, y hablando sobre las fronteras que tuviste a la hora de escribir sobre Hernán, ¿cuáles fueron estas fronteras? Bueno, yo creo que la más importante es la frontera entre el mito y la realidad y entre el dogma y el pensamiento crítico. Es decir, es muy difícil hablar de Hernán Cortés porque sobran fuentes sobre este personaje. Él mismo escribió toda su vida en libros, cartas, estuvo 25 años en un juicio contra Carlos V, hay documentación, o sea, sobran fuentes de Hernán Cortés. Y en esas fuentes te puedes enterar muy bien del verdadero personajazo que fue. Pero, pues finalmente te enfrentas a que en México, pues todo el mundo es educado con el mito del salvaje, ¿no? Entonces, claro, ese es el principal problema, que tú puedes tener una historia muy bonita y muchas cosas que decir de Hernán Cortés y lo primero es eso, ¿no? Que te vas a enfrentar a que, no, yo ya sé que Hernán Cortés es un tal por... Y ya lo sabes porque lo aprendiste en la primaria y nunca, y nunca has cambiado esa opinión, ¿no? Lo cual nos lleva a ese tema que te digo, ¿no? La gran frontera entre el dogmatismo y el pensamiento crítico. A mí me gusta mucho promover el pensamiento crítico. Hago, me parece, unos análisis muy profundos y por otro lado muy distintos en general a lo que la gente se pueda encontrar. Hago una interrelación de hechos también en general muy distinta a lo que la gente se puede encontrar. Pero es curioso, la historia nos la enseñan como dogma. Entonces, es decir, yo ya tengo las versiones históricas que me aprendí de niño y que la cultura popular, y es muy poca gente la que está dispuesta a que le abras la mente a un pensamiento crítico, ¿no? Supongo que ese es un problema al que se enfrentan todos los creadores de contenido, no solo yo, ¿no? Pero bueno, a mí de manera muy notoria resulta eso, ¿no? Sí, claro. O sea, ahora que dices que desde la perspectiva crítica fue difícil entonces escribir un personaje tan polémico como Hernán Cortés aquí en México. Pues mira, fue difícil, es decir, es difícil pues por esto de la polémica y porque en general no vas a encontrar aceptación a una buena versión de Hernán Cortés. No fue difícil en el sentido de que pues yo tenía muy claro lo que quería decir sobre Hernán Cortés, sobre su encuentro con Moctezuma, sobre los orígenes de México. Tenía muy claro todo lo que quería decir. Más bien es enfrentarte al hecho de plantearte a ti mismo. Yo quiero decir esto y tal vez sea muy rechazado porque lo que voy a decir no es lo que la gente está acostumbrada a oír. Y más bien tienes que lidiar contigo mismo y aceptar que estás dispuesto a sacar un libro que en una de esas, por ser polémico, le va padrísimo, y en una de esas, por ser polémico y distinto, pues le va mal, y ni hablar, ¿no? Es muy difícil como escritor esa parte, y yo la asumí. Yo dije, este es el libro que yo quería sacar, ojalá se venda, lo hice con mucho cariño. Yo siempre escribo pensando en el público, nada de que escribo para mí, escribo para los demás. Eh, Me gusta mucho entregar libros, consciente de que pues tal vez no te reciben, ¿no? Sí, claro. Bueno, ¿y cuál ha sido la obra que más satisfacción te ha dado a la hora de terminarla? Uf, qué difícil. Bueno, pues desde luego este libro, Hernán Cortés, Encuentro y Conquista, me encantó escribirlo, me disfruté mucho el proceso, disfruté mucho el final. Yo creo que de mis libros, el que más satisfacción me ha dejado se llama Los cimientos del cielo. Es una novela que saqué en el 2013 y es novela histórica y gira en torno a la construcción de la Catedral de México. El tema es que la Catedral de México se llevó 300 años de construcción. Entonces, abarcar 300 años en una novela, pues requiere de muchos recursos creativos y demás. Yo no sabía cómo me iba a enfrentar a este reto y al final me gustó mucho cómo lo fui resolviendo.
y me gustó mucho el final. Yo disfruto mucho escribir mis finales. Cuando yo escribo me concentro mucho, me gusta tener muy buenos principios, o sea, me parece que la primera frase de un libro debe de ser contundente. Escribo pensando en que en todos los párrafos te encuentres citas impactantes, o sea, sí, sí es muy deliberado, ¿no? Que tú vayas así, wow, wow, wow. Y por supuesto, creo que un problema que le pasará a todo escritor, a todo lector y a todo consumidor de contenidos, una buena historia puede ser, una historia perfecta puede ser echada a perder en el final. Y de pronto es muy difícil hacer los finales. Eh, yo creo que es el gran problema al que se enfrentan la mayoría, ¿no? De los creadores y de los consumidores. A mí en general me han gustado mucho mis finales, justo porque me concentro mucho en, a ver, no, no puede ser un final catastrófico, a mí me gusta ser positivo, entonces, ok, no puede ser un final catastrófico, dramático. Me gusta que el final sea feliz en el sentido de que te deje una emoción linda, pero no puedes escribir un clásico final feliz porque ¡buah! Entonces eres baratísimo, ¿no? Pero entonces es como no hago drama, pero sí tengo un buen final, pero que no sea final feliz tipo hollywoodense y no dejar como hacen muchos que simplemente no hay final, ya acabó. Entonces, bueno, me concentro mucho en el final y lo bonito para mí al hacer el final de un libro es que yo no sé lo que voy a escribir, yo nunca sé lo que estoy escribiendo. Para mí es como si me estuvieran dictando, o sea, yo voy, pum, pum. Entonces, es decir, yo me estoy contando mi historia a mí mientras le escribo y me pasa con el final, que de pronto escribo el final y digo, ¡ay, órale! Este es el final, qué padre está, es decir, me emocionan mis finales. Y con el de los cimientos del cielo, la verdad es que hasta lloré, o sea, que dices, qué bonito final acabo de hacer. Entonces yo creo que es el que más disfruté. Ese y otro que escribí en el 2016 que se llama El Evangelio según Luzbel, que fue un libro que quedó tan hermoso que sí era un gran riesgo echarlo a perder en el final y creo que me quedó un final muy bonito. Entonces, yo creo que esos dos, el Evangelio según Luzbel y los cimientos del cielo. Muy bien. Ahora háblame un poco sobre este libro de Hernán Cortés, Encuentro y Conquista. Bueno, pues es un libro muy diferente, ¿no? De entrada, no se van a encontrar una biografía de Hernán Cortés como tal. No me gusta simplemente hacer biografías, a mí me gusta mucho aderezar. Y además yo estoy convencido, algo que siempre he dicho, que tú no puedes entender un acontecimiento localizado en un solo lugar, en este caso tú no puedes entender México, si no entiendes el mundo, si no entiendes el contexto, si no entiendes lo que está pasando en todo el mundo, porque es impresionante cuando te das cuenta a qué nivel todo influye en todo. Entonces, en mi libro de Hernán Cortés, por un lado, para poder contarte la historia de Cortés, de su encuentro con Moctezuma y de la conquista, pues te tengo que contar la historia de América, de Mesoamérica, de las culturas mesoamericanas, de Teotihuacán, de los nahuas, de los aztecas, hasta llegar a Moctezuma. Si no, no lo vas a entender. Y de lado, bueno, no lo vas a entender así, rico en totalidad. Y para entender a Hernán Cortés, pues te tengo que contar la historia de Castilla, de España, de Europa, de esta España que se forma en Guerra Santa contra el Islam. Entonces tengo que contar la historia del Islam y te acabo contando hasta la historia, bueno, no toda la historia, pero hasta detalles del Imperio Otomano y de los turcos. Porque de pronto dices, es que, a ver, este acontecimiento, ¿no? La caída de Constantinopla en manos de los turcos tiene que ver con el nacimiento de México. ¿Cómo es posible? Bueno, pues vamos a hacer esa maraña, ¿no? Entonces, al final yo procuro escribir así. El Hernán Cortés es un pretexto y en realidad es una historia de verdad de la humanidad, de Europa, de España, del Islam, de la cristiandad, de la Edad Media, de México. Entonces van a encontrar eso, un libro muy amplio, pero muy concreto, muy sintetizado, muy fácil, pero muy amplio, que te explica el panorama visto desde todas las ópticas, muy emotivo. No me gusta escribir como académico, que es un rigor necesario para la academia, pero un rigor que al lector no le permite disfrutar un libro. A mí me gusta escribir de manera muy emotiva. Se van a encontrar a un Hernán Cortés que nunca les habían contado, a un Hernán Cortés heroico, valiente, inteligente, pacifista, humanista, que fue a la universidad, que estudió leyes, que estudió gramática, latín, que era todo un hombre del Renacimiento. O sea, se van a encontrar un Hernán Cortés de verdad impresionante, pero sobre todo, y bueno, y su relación con Malinche, su relación con Moctezuma, y sobre todo creo que lo que se van a encontrar es una gran historia del nacimiento de México, y una gran propuesta, que eso yo lo meto en todos mis libros, y en este caso es una gran propuesta para reconciliarnos con nuestro pasado. Eso es lo que se van a encontrar por encima de cualquier otra cosa en Hernán Cortés Encuentro con propuesta para reconciliarnos con el pasado. Muy bien. Y ya a 500 años de este encuentro, bueno, comentabas
que habías leído y habías visto películas o series. Ahora, ¿qué dirías que aporta tu libro a esta coyuntura? Pues justo por eso lo escribí, porque creo que, de verdad sí creo que aporta mucho más de lo que todos han aportado, porque precisamente, sea que veas serie, película, libro, en general se concentran en la biografía y en contarte una sucesión de hechos, ¿no? Uno pensaría, pues es que eso es la historia, ¿no? Decirme los hechos que pasaron. Y para mí es mucho más, o tal vez porque además de historia estudié muchas más cosas, pero eh, lo más importante no es entender quién fue Hernán Cortés, que es muy importante. Es muy importante entender que no es lo que nos han contado, sino un hombre mucho más grande. Eso es muy importante, pero tampoco es lo más importante. Eh, Te cuento también un relato muy místico, muy religioso del nacimiento de México, la historia del culto guadalupano, del sincretismo religioso, que es muy bonito. Creo que es más importante que el propio Cortés, ir viendo cómo se van tejiendo las raíces originarias de México. Pero mi gran aportación me parece que es, por un lado, la comprensión global. Es decir, de verdad, te voy a contar detalles de todo rincón del planeta para que entiendas en su totalidad a Cortés, a Moctezuma, a Malinche, a Carlos V, y para que entiendas de una manera muy profunda por qué se da este acontecimiento que llamamos conquista de México, y que entiendas una cosa, ocurrió lo único ocurrido, era imposible que los hechos fueran de manera distinta, un poco para entender, el nacimiento de México es algo casi, casi como destinado en la historia y que nos han enseñado siempre una versión muy traumática de nosotros. Yo digo que nos enseñan una versión en la que nos enseñan a odiarnos a nosotros mismos, porque por un lado decimos que somos muy patriotas, muy nacionalistas, amamos a México, nos gusta nuestra cultura, nuestro folclore, nuestras tradiciones, nuestra música, y no nos damos cuenta. Todo eso que dices que amas de México es un México mestizo. Y ese mestizaje que dices que tanto te gusta incluye toda la parte hispana. Y vivimos en la neurótica y esquizofrénica contradicción de decir, amo a México, como México no hay dos, estoy orgulloso de mi cultura, pero odio al hombre que es responsable de todo eso. Es imposible. O sea, este país es el mayor país hispanohablante del mundo, es un país rebosante de hispanidad, un mestizaje de lo hispano, de lo indio. No puedes, entonces nos enseñan a odiar una mitad de nosotros mismos, ¿no? Cortés es como un padre simbólico al que odiamos. El problema es que entonces la madre simbólica es la Malinche y también nos enseñan a odiarla. Entonces somos un pueblo que decimos amar a México, pero al mismo tiempo odiamos a los que hicieron nacer a México. Entonces, mi análisis va muy por ahí, porque además a nivel psicológico hicimos una cosa interesantísima. Como odiamos a nuestra padre y nuestra madre simbólicos, Cortés y Malinche, nos dimos una madre adoptiva, la Virgen de Guadalupe. Pero la Virgen de Guadalupe también la trajo Cortés. Entonces, yo lo que más trato de hacer en este libro es que superemos esa esquizofrenia de odiar la mitad de nosotros. Ahora con el convenio que, que tiene la televisión con el gobierno de pasar las clases en línea, sobre todo pues hablando de historia, ¿crees que a los mexicanos, no solo a los estudiantes, sino a todos, nos dé otro panorama sobre lo que está o lo que sucedió? No, la verdad creo que se va a poner peor. Si alguien nos ha contado mal la historia, ha sido el gobierno y las televisoras. Esa mezcla entre gobierno y televisoras, que es fatal en cualquier país, porque es un control absoluto sobre la mente del individuo. Ya han sido las televisoras y la SEB las que nos han contado las versiones bananeras de nuestra historia y pues ahora están juntos como usted los quería ver y sin otra alternativa. Va a ser por televisión abierta y nos van a meter en la cabeza las mismas patrañas de siempre. Los gobiernos en México nunca han educado. La escuela siempre ha sido planteada, el sistema educativo, como una gran guardería para que la gente pierda el tiempo. Jamás han tenido como objetivo educar. Y las televisoras en este país tampoco han tenido nunca ese objetivo. Eso se entiende más. El objetivo de las televisoras no es educar, es informar. Podrían educar, no es su objetivo primario, pero no lo hacen porque al final pues viven del rating y resulta que la ignorancia genera mucho más rating.